finalizando ya el tema del matrimonio eterno, en el cual creen los mormones o los santos de los últimos días. Y como hemos podido constatar en las escrituras, que tal matrimonio eterno no existe porque la Biblia específicamente nos dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? El pacto de la ley establecida bajo registros de autoridades civiles en esta tierra, pues dan valor a tal pacto o a tal ley hasta que el marido o la mujer esté en vida. Una vez muerto, dice, queda desligado de ese pacto. Por lo tanto, la persona, Pablo le dice a Timoteo que la viuda puede volver a casarse. Entonces, si hubiera este supuesto matrimonio eterno, pues en el cielo hubiera muchas complicaciones de no saber con qué marido se iba a quedar la señora que se quedó viuda, que se volvió a casar, o el señor que se quedó viudo y se volvió a casar, ¿verdad? Hay algunas mujeres que les llaman la viuda negra, que se les ha muerto un montón de maridos y se han vuelto a casar un montón de veces y no se sabe con quién se van a quedar en el cielo. Hemos visto que los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos le hacen una pregunta, según ellos muy elaborada, muy inteligente, pero muy torpe a la misma vez, considerando que en el cielo va a hacer las cosas como se hacen en la tierra. Y pues ellos desconocen totalmente los principios espirituales de la Biblia, en los cuales los saduceos, que no creen en la resurrección ni en la vida después de la muerte, porque viven una vida a su antojo terrenalmente y hacen las cosas como se les da la gana y viven como que nunca van a morir y viven solamente para sus placeres, pues ellos en base a eso le hacen la pregunta de la eternidad al Señor, ¿verdad? Y cuando dice una mujer que se casó 7 veces con los 7 hermanos en el cielo, ¿de cuál de ellos dice va a ser su mujer? Y Jesús el Señor le dice, pues en el cielo no va a ser como en la tierra. En el cielo nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento. Y en cuanto a la eternidad, pues todos seremos como los ángeles, ¿verdad? Que vamos a tener eternidad. Pero en el cielo nadie se va a casar. Así que disfrute su matrimonio en esta tierra hasta que la muerte los separe. Y en el cielo, pues eh, posiblemente nos vamos a llegar a conocer entre todos con una mente limpia, sana, pura, con un cuerpo glorificado, dice la Biblia. Pero lo que sí no va a haber es matrimonio, ¿no? Eso es conciso, es sólido, porque ya hemos visto por qué Dios decidió que el matrimonio sea en esta tierra terrenal, por qué Dios les permitió casarse al ser humano, de juntarse y que no sean dos, sino una sola persona, pues por el aspecto productivo, ¿verdad? Regenerativo, que puedan multiplicarse las personas. Y nos ha enseñado también las escrituras qué tan privilegio y también qué tan grande responsabilidad nos ha dado Dios a nosotros los padres de manejar correctamente los matrimonios llenos de paz, de gozo, de amor y de armonía, porque de eso va a depender su estabilidad emocional y direccional de lo que van a emprender nuestros hijos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre todo ese tipo de cosas. Cuanto más bíblicos somos y aplicamos nuestra conducta más a lo que dicen las escrituras, mayor probabilidades tenemos de que nuestros hijos no vivan una vida perdida, sino que se acerquen al Señor Jesucristo. Para eso es el propósito de Dios por el cual nos permite tener hijos. Y si los destruimos, pues vamos a darle cuentas a Dios. Estamos respondiendo a la pregunta de los mormones en cuanto a la aplicación que ellos tienen de que hay
reglas o dirección de cumplir antes de casarse y vamos a seguir respondiendo a sus preguntas. No sé si lo puede volver a poner, hermano, por favor. Nuestro estudio inicial del cual comenzamos. Ok. ¿Cuál punto, hermanito? Ok, gracias. Dice los beneficios del matrimonio eterno. ¿Cuáles son los beneficios de un matrimonio eterno en tanto a la vida como santos de los últimos días vivimos con la mirada puesta en la eternidad y puesta... No, eso al último, casi al último, casi al último. Un poquito más, más, hermanos, más. Ok, ok. Un poquito puedes retroceder un poquito más, puedes retroceder más, más, un poquito más. Ok. Antes de ir al templo debemos ser miembros activos y dignos de la iglesia por lo menos durante un año. Y los hombres deben poseer el sacerdocio de Melquisedec. El presidente de rama o el obispo debe entrevistarnos y encontrarnos dignos antes de extendernos una recomendación para entrar en el templo. Si no somos dignos, Él hablará con nosotros y nos ayudará a establecer metas para llegar a ser dignos de entrar en el templo. Tomemos atención en referencia a esta puntuación que les quería hacer notar. Si bien es cierto, la Biblia especifica estrictamente de que un creyente no se puede casar con un no creyente, ¿verdad? Eso nos dice en la carta a los Corintios, donde Pablo especifica que tiene que ver un crédulo con un creyente, que tiene que ver, dice Pablo, uno que está en la luz con uno que está en las tinieblas. O se puede juntar acaso, dice uno que es de Cristo con uno que es del diablo. Pues la respuesta es coherente, ¿verdad? Por supuesto que no. Y en eso estamos de acuerdo nosotros en que toda persona que está soltera y que quiere casarse, sí se le tiene que dar una línea bíblica y se le tiene que dar una dirección, pero tiene que ser siempre bíblico. Las cosas que ellos mencionan ahí, en ninguna parte de las escrituras está especificada que se tiene que desarrollar de la manera que ellos dicen. La última parte que leímos, donde dice los dos últimos renglones de lo que leímos de esa estrofa, dice, si no somos dignos, Él hablará con nosotros y nos ayudará a establecer metas para llegar a ser dignos de entrar en el templo. O sea, esas palabras metas significa alineamientos o dirección que le tiene que dar. Entonces, esas direcciones y esos alineamientos que en una congregación se tiene que desarrollar a los que quieren casarse, tienen que ser estrictamente ligados a las escrituras, estrictamente ligados a las escrituras. Y pues ellos ya parten diciendo que tiene que haber algunos aspectos que tienen que cumplir bajo la dirección y reglamentación de lo que ellos quieren, no de lo que dice la Biblia. Entonces, por lo tanto, ya el alineamiento que ellos van a establecer o a imponer a los que van a querer casarse ya están partiendo desordenadamente, no según las Sagradas Escrituras. Esta estrofa, lo que vamos a leer a continuación, sigue diciendo, después que nuestro obispo o presidente de rama nos dé la recomendación, debe entrevistarnos el presidente de estaca o de misión en la entrevista para obtener la recomendación para el templo. Se nos hace preguntas similares a estas. Un momento ahí, ¿no? Ahí. Una de las cosas que tenemos que llegar a entender las personas que piensan casarse, esto se los digo por motivos de tener argumentación válida y sólida para poder conversar con los mormones, ¿no?
Ahora, entendamos una cosa. Una de las cosas que la Biblia nos dice, Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Corintios en el capítulo 7, le dedica todo un estudio sobre esta situación del matrimonio. Pablo dice pues que la persona que quiere casarse, que se case, dice Pablo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. En ninguna parte dice que primero tiene que hacer esto, primero tiene que hacer el otro, o el otra cosa, o más otra cosa. Pablo dice sí, que quiere casarse, pero que se tiene que casar con alguien que es del Señor, en el Señor y de acuerdo a la línea del Señor, ¿verdad? Eso es estricto. No podemos decir tampoco, hermano, yo quiero casarme y me caso con quien se me da la gana. Usted puede hacerlo, pero no es la línea de Dios. No es la línea de Dios. Va a sufrir sus consecuencias, lógicamente. Va a sufrir consecuencias atroces. ¿Me entiende? Va a sufrir consecuencias muy duras por no hacer caso a la palabra de Dios. Pero puede casarse. Nadie le puede decir que no. Nadie le puede decir, no, no, no se case. Puede casarse, pero la línea de Dios tiene que avalarse a los designios de Dios. O sea, si usted quiere casarse, tiene que casarse con alguien que está en el Señor, que busca al Señor y que vive para el Señor. Eso es la línea bíblica. No nos dice en ningún momento Pablo primero, sí, primero tienen que cumplir esto, después irse al templo de Salomón y buscar un sacerdote que esté ungido, que tenga el llamamiento especial para poderle... no, no nos dice nada de eso. Y hay que tener mucho cuidado, hermano. Si bien es cierto que en toda congregación se da alineamientos y dirección bíblica a los futuros matrimonios, esto sí, toda iglesia lo tiene que tener. Esta iglesia también da alineamientos y dirección, pero tiene que ser bíblicamente para el beneficio espiritual de la persona. Jamás se impone nada a nadie, porque la dirección y la orientación que se da a los futuros matrimonios no es impuesta, sino simplemente se hace un acuerdo, se hace una explicación desde un inicio y si las personas que van a querer casarse se comprometen por llevar esa línea, entonces se sigue adelante. Pero si las personas que quieren casarse no quieren ningún tipo de alineamiento, ningún tipo de dirección, entonces no se les dice absolutamente nada y pueden llevar su vida sentimental como ellos mejor creen que sea posible. Eso pues va a caer, digamos, consecuencias. Si lo llevan correctamente según la Biblia, entonces le va a caer consecuencias buenas. Pero si lo llevan incorrectamente según sus sentimientos y emociones, pues las consecuencias terribles les va a venir. Todos cosechamos lo que sembramos. Así que pero por más que haya dirección, instrucción y orientación prematrimonial a los futuros matrimonios, tiene que ser, como vuelvo y le repito, tiene que ser bíblico, tiene que ser orientado de acuerdo a las Sagradas Escrituras. A continuación vamos a ver si ellos dan esas orientaciones bíblicas. Tomemos atención, por favor. Pregunta número 1, mire lo que nos dice. Tiene fe en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y tiene un testimonio de ellos. ¿Tiene usted un firme testimonio del Evangelio restaurado? Pues nosotros creemos en Jesucristo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de la manera bíblica, de la manera doctrinal, estrictamente textual en lo que la Biblia nos manifiesta de lo que es la Trinidad. No creemos para nada en la manera de cómo ellos miran la Trinidad, de cómo especifican al Padre de carne y hueso, al Hijo que existió un espíritu y que vino a la tierra porque el Hijo fue engendrado también por este Padre con una diosa madre y que engendraron a este Hijo y que después lo mandaron para la tierra y después nació de una virgen. Bueno, no creemos en ese tipo de Trinidad. Creemos en la Trinidad bíblica, pero no en la Trinidad de ellos. Primera refutación a ellos que ya habíamos dicho.
La segunda pregunta en el número 1 dice, ¿no tiene usted un firme testimonio del Evangelio restaurado? Lógicamente no creemos en eso. No, para nada no creemos en un Evangelio restaurado porque el Evangelio de Jesucristo es firme y permanente. El Señor Jesús mismo se encargó de establecer esta declaración donde dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, iba a pasar los tiempos, las costumbres, las modas, las tradiciones, las invenciones, las religiones, pero Jesús dijo, mi palabra no pasará. Porque él mismo lo dijo, el infierno mismo no prevalecerá contra él. Entonces, contra su iglesia, contra su palabra. Por lo tanto, son declaraciones concretas en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos dejó una seguridad absoluta de que su palabra no se iba a corromper. Y le damos gloria y gracias a Dios que eso no va a suceder hasta el día que venga. Van a quererla quemar, van a quererla destruir, van a quererla destrozar, van a quererla quitar de nuestros corazones, como por ejemplo allá en Afganistán o Pakistán o en Turquía o en algunas zonas de la India, exactamente no me recuerdo ahorita esas tribus, o en algunas poblaciones de la China, literalmente pues no existen las Biblias ahí, ¿no? Los misioneros que se encargan de ir ahí, a esos lugares, pues muchos de ellos incluso hasta tienen que operarse los ojos o tienen que cambiarse el color de piel o cosa, o tener más o menos una apariencia de que son más o menos de esos lugares para poder llevar la Biblia. Usted sabe que Dios cumple sus propósitos de todas las maneras. Para Dios no hay nada imposible. El Evangelio verdadero va a llegar a todos los lugares y por más que han querido destrozarlo, destruirlo, no va a suceder ni jamás va a pasar eso. Dios prometió que su palabra iba a estar siempre, hasta el último día de nuestras vidas. Eso lo tenemos que tener claro. Y por lo tanto, este supuesto evangelio restaurado, hermanos, es una invención pura y llanamente de ellos, porque ellos llegan a decir, si creemos en una parte de la Santa Biblia en la que no ha sido modificada, pero en la gran mayoría de la parte de la Biblia no creemos porque según ellos dice ha sido violentada o ha sido modificada. Y cuando usted le pregunta cuál de la parte ha sido modificada o ha sido violentada, ellos no le saben decir. No le saben decir o no le saben dar razón cuál ha sido modificada o cuál ha sido violentada. Pero sí nosotros podemos decirle abrumadoramente de que su evangelio es un evangelio pervertido, desgenerado y demoníaco, como ya lo hemos visto la semana pasada en Gálatas 1, no lo busque, pero Gálatas 1 del verso 6 en adelante, Pablo les va a decir a los Gálatas pues que ellos están llevando un evangelio diferente y no es que exista otro evangelio, sino que es un evangelio demoníaco, ¿no? Entonces Pablo explícitamente le dice a los Gálatas que si aún viniera un ángel del cielo o él mismo y les predicara un evangelio diferente del cual ya está escrito, pues la persona dice sea o caiga bajo maldición, ¿verdad? O sea, anatema, dice las escrituras. Entonces ya hemos visto y refutado la primera pregunta de que no creemos en la Trinidad de ellos o como lo miran ellos, creemos en la Trinidad bíblica. No creemos en el evangelio restaurado de ellos porque es un evangelio que se le ha presentado demonios a este Smith y no nuestro Señor Jesucristo ni un ángel. Otro evangelio nunca iba a ser dado, jamás de los jamases. En las Sagradas Escrituras jamás se habla de un evangelio que se iba a restaurar. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Dice, ¿apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días como profeta, vidente y revelador? ¿Lo conoce como la única persona sobre la tierra, sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? La respuesta es un contundente no.
Tal evidencia o eminencia, perdón, tal eminencia que es considerado un papa dentro de la atmósfera, digamos, de los mormones, es este señor, el presidente. El presidente tiene sus adjuntos, ¿no? Que no es considerado vicepresidente ni adjunto, sino tienen otro nombre que en este momento no me recuerdo, pero el presidente está ahí y a su lado tienen dos personas que forman la... son, digamos, son los que representan a todo el mormonismo, los que deciden absolutamente todo. De ahí tienen sus profetas y después tienen sus apóstoles y después tienen su gabinete y después tienen su oficialidad, lo llaman room ellos, después son varios y así van creciendo, pero comienzan por el presidente y estos dos que están al costado. Después vienen los profetas, los apóstoles y de ahí los gabinetes y de ahí van creciendo, pero todos ellos tienen que estar sotomesos y obedientes absolutos a este presidente de ellos, ¿no? Que le llaman, que lo llaman profeta o vidente, así como lo consideraban a José Smith. Ahora, la pregunta que nos hacen ellos, ¿apoya al presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días como profeta, vidente, revelador? No, no creemos, absolutamente para nada. Pero alguien que quiere casarse en la iglesia de los mormones o en la religión de los mormones, la dirección, la conducción, la orientación a las que la llevan son a este tipo de cosas. Eso jamás me voy a llegar a permitir yo. Esto solamente los sectarios hacen este tipo de cosas. Solo los que manipulan a las personas hacen ese tipo de cosas. Nosotros jamás vamos a permitirnos a dar semejante dirección. Las, la segunda pregunta dentro del número 2 dice, ¿no? ¿Lo conoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? Absolutamente no. ¿Me entiende? Absolutamente no. Porque ninguno de nosotros puede depender de una manera absoluta de creer que hay un solo hombre que pueda servirle a Dios de una manera que le esté revelando continuamente las cosas de Dios. No, ninguno de nosotros. Ya hemos estudiado que todos nosotros los creyentes tenemos que someternos a la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué apóstoles? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2 nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 2 verso 42. ¿Se puede proyectar en la versión Valera, por favor? Ok. Dice la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban los creyentes que venían convirtiéndose al cristianismo? En la doctrina de los apóstoles, en el enseñamiento que daban los apóstoles. Los creyentes que se convertían al cristianismo en ese entonces, en su primera instancia, eran puramente judíos, pues después de la predicación de Pedro se convirtieron un gran número de personas, primero 3,000, después 5,000, se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo y ellos, los que venían al grupo de los creyentes que ya estaban, que eran un aproximado de 512 personas que seguían al Señor. Entonces, los que se convertían al Señor tenían que seguir solo una línea. ¿Cuál era la línea que tenían que seguir ellos? La línea de los apóstoles. Por eso dice, y perseveraban en la línea de los apóstoles, ¿verdad? O en la doctrina de los apóstoles, perdón. Solo ese enseñamiento tenían. La palabra perseverar significa y obedecían y vivían y respetaban y consideraban solo el enseñamiento que daban los apóstoles. Nadie más. Nadie más. Efesios 2
del verso 20 al verso 22, traducción TLA, por favor. Dice lo siguiente: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Vio? Escuchen un ratito, hermano, por favor. Tome atención lo que dice. Todos los miembros de la iglesia son un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. ¿Quién apóstoles? Pues los que acabamos de leer en el libro de los Hechos. Los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó y continuamente a Pablo. Con Pablo se junta pues el numeral 12 de los apóstoles escogido por nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo autentifica la veracidad de su llamamiento, ¿verdad? Y le dice: yo fui llamado directamente, yo conocí a Jesucristo, yo caminé con Jesucristo. Lo hizo de una manera en la soberanía de Dios, que lo hizo en Jesucristo y en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Por eso es que Pablo dice: yo sí estuve con Jesucristo, porque pues nosotros hemos visto en el transcurso de nuestro estudio a los corintios, en una parte los corintios le reclamaban a Pablo de que él no era un verdadero apóstol porque no caminó con Cristo, y Pablo dice: yo soy apóstol de Jesús, y le demuestra y le da la autenticidad de su llamamiento. Por eso en Efesios 2:20, cuando dice: la iglesia se edifica o crece o construye en lo que es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. ¿Quiénes profetas? Pues los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre todo lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, ¿no? Todo lo que iba a ser y vivir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en base a ese fundamento que ellos dieron los profetas, los apóstoles vinieron a dar el cimiento de lo que enseñaron los profetas, revelado en nuestro Señor Jesucristo, dándosele al conocimiento de la verdad a los apóstoles, pues los apóstoles solo ellos tienen el derecho, la responsabilidad y la obligación de dar el fundamento de la fe cristiana. Solamente ellos, los apóstoles, escogidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice: y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es el quien mantiene firme todo el edificio, quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su cuerpo. Ya tenemos el fundamento, el cual lo dieron los apóstoles, ¿verdad? Los profetas y los apóstoles ya nos dieron el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La Biblia, la palabra de Dios. Esto es el fundamento de nuestra fe. Por lo tanto, a la pregunta que hacían los mormones a los futuros que se iban a casar, diciéndoles que si apoyaban y creían con todas sus fuerzas ciegamente que el presidente es el único absoluto sacerdote, profeta, revelador, conductor, no llegamos a creer absolutamente para nada sus visiones, sus profecías que dicen, porque para nosotros solo los profetas y los apóstoles de la Biblia son los únicos encargados de dar el fundamento en la iglesia, en la cual la iglesia tiene que construir en el enseñamiento de los apóstoles, de los de la Biblia, no aquellos falsos apóstoles. ¿Se recuerdan que esto fue lo que la iglesia de Éfeso estaba muy preparado, que en el libro de Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso: te felicito porque tú has probado a aquellos que se hacen llamar apóstoles y los has encontrado falsos, ¿verdad? Entonces, todos aquellos que se iban a llamar apóstoles o profetas más adelante iban a ser falsos apóstoles y falsos profetas,
porque los únicos verdaderos son aquellos que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 21. Dice: cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, aquí está hablando Pedro en primera persona, Cuando les enseñábamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estábamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor. Nosotros estábamos ahí cuando Dios el Padre trató a Jesús con mucho honor y mostró lo maravilloso que Él es. Y ahí mismo en la montaña sagrada oímos cuando nuestro gran y maravilloso Dios dijo: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con Él. ¿Ok? Dice, verso 19: por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad. Por favor, préstenle atención a ese mensaje, pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva y cambie sus vidas. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. ¿Yo? Hasta ahí. Nosotros vemos que las escrituras son explícitas de que no puede existir otra persona que obtuviera un llamamiento particular de parte de Dios en el cual pudiera recibir una revelación más extensa o más profunda, como lo llaman los mormones, el cual lo llaman ellos la renovación o la regeneración del cristianismo, ¿no? Tal cosa no existe, porque ya el fundamento de la fe cristiana lo dieron los profetas y los apóstoles, por el cual nosotros tenemos que edificar, tenemos que crecer. No hay otro enseñamiento. El único enseñamiento que tenemos que seguir, como nos dice Hechos 2:42, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles. Solamente eso. ¿Y dónde encuentra la doctrina de los apóstoles? Aquí, en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, aquellas personas que acceden a declarar, digamos, positivamente a esa pregunta que hacen los mormones: ¿crees en el presidente como el profeta guiado por Dios, que tiene revelaciones todavía en estos tiempos y que es el único y absoluto sobre la tierra para ser el sacerdote? ¿Crees en eso? Las personas que dicen sí, pues lógicamente están haciendo algo totalmente antibíblico, diferente a lo que la Biblia nos dice, y que se están sometiendo a una línea antibíblica, hermano, totalmente antibíblica, porque los que se quieren casar, ellos lo único que tienen que creer es en lo que está escrito en la Biblia, porque esa es la revelación que Dios le dio a sus apóstoles, nada más. Así que si usted conoce a alguien que quiere casarse, lo único que tienes que creer no en lo que te pueda decir un líder o lo que se pueda inventar un líder o lo que se pueda considerar un líder, sino en lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Está entendiendo, no? ¿Está entendiendo? Entonces eso es muy importante entender, hermano. Ahora, vamos a ir a las preguntas de ellos, por favor. Ok, esa es la pregunta número 2. La pregunta número 3: ¿cumple la ley de la castidad? Pues ya eso ya habíamos notado, habíamos examinado. Creemos que la persona está llamada a no fornicar, porque no hay nada más terrible que la fornicación. Habíamos visto eso. Pues los únicos que pueden casarse, perdón,
el matrimonio es considerado cuando hay un pacto legal, ¿verdad? Autorizado por la autorización que Dios le dio a las autoridades terrenales, ¿verdad? Es una declaración de una ley que en la Biblia se considera es un pacto hasta que la muerte los separe. Entonces, creemos en la castidad, o sea, que la persona antes de casarse tiene que mantenerse sin haber tenido relaciones sexuales. Claro que sí, a eso Dios nos ha llamado, a no hacer con nuestro cuerpo lo que se nos da la gana. Pero la persona que no está en Cristo, o sea, la persona que no está en Cristo y que ha vivido como se le da la gana y después ha venido a Cristo, se puede casar aún habiendo fornicado, habiendo hecho lo que quiere, claro, si se ha arrepentido y está viviendo en Dios, y lógicamente, hermano, y ya no fornica más. Pero aún la persona que está dentro de una iglesia y dice que se ha arrepentido y dice que está en Cristo, pero sigue fornicando y se puede casar, pues claro, puede casarse. O sea, nadie le va a prohibir casarse. Que esté haciendo de acuerdo a lo que le da la gana es otra cosa. Que no esté haciendo como Dios dice es otra cosa. Todos tenemos la bendición de casarnos. Todos tenemos la bendición de casarnos, pero tenemos que hacerlo bajo los principios bíblicos. Entonces, por lo tanto, sí creemos nosotros, pues, en que una mujer o un hombre tiene que estar sin haber tenido reportes sexuales antes de casarse. Y si lo ha hecho y se han arrepentido y han venido a Cristo y están buscando de Cristo, pues pueden casarse. Pero creemos nosotros contundentemente que si alguien es cristiano verdaderamente, pues no puede tener reportes sexuales hasta el día en que se case. Creemos en eso, porque eso nos enseña la Biblia. Punto número 5 dice, cumple con la palabra de sabiduría. Esto para mí era un poco confuso, estaba un poquito confundido con este punto número 5 porque yo pensaba que se refería a la palabra sabiduría, la cual escribe Salomón en el libro de los Proverbios. Estuve investigando y no se refiere para nada a eso, sino que vamos a ver a continuación a qué se refiere esto. Cumple, mira un ratito, porque, perdóneme, el 4 pagan un diezmo íntegro, todavía no lo hemos leído eso. Vamos a responder a la pregunta 4, a la pregunta número 4. ¿Pago un diezmo íntegro? O sea, la persona, escuche, la persona que se quiere casar en el mormonismo, que no esté fielmente, mensualmente dando sus diezmos, no se puede llegar a casar. ¿Me entiende? No se puede llegar a casar. Así que los que no dan diezmos, los que no entonces no se vaya al mormonismo porque no lo van a dejar casar. Eso es, eso es muy extraño y muy raro esa aplicación. Vamos a ver en su página oficial de los mormones qué cosas, a qué se refiere eso, ¿no? Con el diezmo. Pero ellos están dando estos requisitos para poder casarse, ¿eh? O sea, que tienen que sujetarse a eso para poder casarse. Si lo puedes poner desde el inicio, hermano, donde puedan ver ellos que es la página oficial de los mormones. Ok, esta es la página oficial de los mormones, ¿eh? De ahí estamos sacando nosotros. Ven aquí a la mano derecha, perdón, a la mano izquierda, dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, eso es su documentación, digamos, doctrinal sobre lo que es el diezmo, pero ojo, ellos lo están haciendo como requisitos antes de casarse, ojo, ¿eh? Pablo en el capítulo 7 a los Corintios no nos dice nada de estas cosas, nada. Pablo no dice que tienes que estar ordenadamente, consecutivamente, siempre todos los meses diezmando para que te cases. No, nosotros no diezmamos para que nos obliguen a algo o para condición de algo.
Nosotros cuando diezmamos y damos a la iglesia es por amor, porque la responsabilidad o hay una palabra que se llama motivación de pertenencia. ¿Me entienden? Motivación de pertenencia. Es como cuando uno está en una casa. Uno cuando está en una casa ya el hijo crece y está trabajando por motivo de pertenencia, de familiaridad, pues el hijo tiene que aportar, tiene que apoyar a la casa. ¿Me entiende? Ese es el principio por el cual nosotros damos. Pero nunca jamás por el motivo de que si estás dando, no estás dando tu diezmo. Ojo con esto porque también hay varias iglesias evangélicas que hacen lo mismo que hacen los mormones. Hay iglesias evangélicas que si usted no está diezmando mensualmente, consecutivamente, no le permiten hacer la Santa Cena, peor bautizarse. Tanto es cierto que en los mormones también se enseña que tienes, vamos a ver eso, ¿no? Pero ellos enseñan, uno de sus primeros enseñamientos que ellos dan, quizás al segundo o al tercer mes que usted ya está frecuentando una iglesia mormona, lo primero que le van a enseñar es a dar su diezmo, porque van a ir tras su diezmo. Eso es lo que hacen todas las sectas y todas las iglesias evangélicas pervertidas, hermano. Lo primero que van a enseñar es ir tras su dinero solamente. Al punto, como le estoy diciendo, que hay iglesias evangélicas que si usted no diezma mensualmente y usted por ahí se ha quedado sin trabajo un mes o 2 meses y después cuando consigue trabajo, hay iglesias evangélicas que le toman la cuenta y usted tiene que dar los retrasos de sus diezmos. Yo he conocido casos que había una hermana que no dio sus diezmos por 6 meses porque no tenía trabajo y lo que le salía a veces era para sanar, ayudar a su mamá económicamente. Y pues si en esa iglesia donde iba le sumaron de 6 meses su diezmo. Al punto que le obligaban a vender una de sus propiedades para que pueda pagar sus diezmos. Imagínense. Le obligaban a vender una de sus propiedades para poder pagar su diezmo, ¿no? Esta cuestión del dinero, del diezmo, aunque sí creemos y sabemos que bíblicamente Dios nos llama a ser generosos y a dar conforme a lo que Dios nos ha bendecido, y eso lo vamos a ver después de que hayamos leído esto. Dios nos llama a dar conforme a lo que Dios nos ha bendecido, pero no es para ganarnos algo o para que nos permitan algo, jamás, jamás de los jamases. Jamás la dirección que se va a hacer en esta iglesia, si alguien quiere casarse, jamás se le va a decir, a ver, vamos a ver en los registros si mensualmente has estado dando siempre tu diezmo. Y si ha faltado un mes, mira, tienes que recuperar eso, si no, no te puedes casar. Jamás lo vamos a hacer. Jamás. Jamás de los jamases. Solo una secta hace ese tipo de cosas. ¿Verdad? Así que dile a la persona que está a su lado, no te vayas al mormonismo porque te van a sacar hasta el último grano de tu bolsillo. Ahora mire lo que dice su doctrina de ellos en esta estación. Recordemos que estos son reglas que usted tiene que cumplir para que se pueda casar en el mormonismo. Ojo, Dice, una de las bendiciones del ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el privilegio de pagar el diezmo. Al vivir la ley del diezmo, participas en la edificación del reino de Dios en la tierra. Ok. Definición y propósito del diezmo. Para pagar un diezmo íntegro, porque ellos le llaman íntegro, recordemos que no solamente usted tiene que diezmar, sino que usted tiene que dar un diezmo íntegro, que después va a ver a continuación qué cosa es. Entonces dice, para pagar un diezmo íntegro debes dar una 10ª parte de tus ingresos al Señor a través de su iglesia. Los diezmos se entregan a un miembro del obispado o de la presidencia de rama. Dice, los líderes locales envían los fondos
de los diezmos directamente a los oficiales generales de la iglesia, donde un consejo determina las formas específicas en que se usarán esos fondos sagrados. Ese consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente, actuando de conformidad con la revelación, toman decisiones basadas en la dirección recibida del Señor. Un ratito ahí, mire, esta parte donde dice, ese consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los apóstoles, el obispado presidente, actuando de conformidad con la revelación, toman decisiones basadas en la dirección recibida del Señor. Entonces, ellos son los que toman decisiones, qué es lo que se va a hacer con todo el dinero que se entra ahí. Ahora, si bien es cierto que ellos hacen mucha ayuda humanitaria, en algunos casos ayudan a personas con comidas o en algunos casos les pagan incluso el alquiler de la casa y todo eso a personas que recién están yendo a sus congregaciones también, pero en la mayoría de casos, a todos sus misioneros les hacen trabajar durante 4 o 5 años para mandarlos por 2 años de misioneros a otros países, porque también eso tiene que cumplir si se quieren casar. Pero tienen que hacerlo con sus dineros propios, no con el dinero de lo que entra el diezmado ahí. Ahora, si bien es cierto, pues la mayoría de estos señores que manejan esta industria adineral, porque es una de las religiones más ricas del mundo, pues tienen grandes propiedades y empresas muy lucrativas allá en Estados Unidos y en algunas partes del mundo. Sus templos son quizás uno de los más costosos del mundo. Si usted puede ver en cualquier parte del mundo, sus templos son los más esuntuosos que pueden existir. Aquí, actualmente, hay una zona que se llama Bochea, por Batistini en fondo, donde ellos tienen una mega super archi, estructuralmente preciosa esa iglesia. Y como terreno es enorme. Y entonces, pues ellos tienen estas convicciones de cómo tener que gastar su dinero, ¿no? El discurso es que para que usted se pueda casar, usted tiene que dar sus diezmos continuamente sin faltar. Sigamos leyendo. La otra estrofa dice, los fondos del diezmo siempre se usan para los fines del Señor, para edificar y dar mantenimiento a templos y centros de reunión, para sostener la obra misional y para llevar a cabo la obra de la iglesia en todo el mundo. En gran, en algunos casos sí tienen razón, o sea, sí hacen obras humanitarias, eso sí yo lo he constatado, lo he visto incluso, que incluso dan comida en algunos casos, también en otros casos enseñan bastante el inglés y dan ropitas a las personas que están desprovistas en los países pobres. Pero una vez que usted se haya hecho mormón, le sacan hasta lo que no le han dado, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ahora, una vez a un hermano de nosotros le dijeron, mira, en algunas congregaciones o religiones te dan al inicio, pero después te sacan todo, todo. En realidad, la mayoría de congregaciones evangélicas también hacen eso, te sacan todito. Las sectas, todos están interesados en el dinero, pero las congregaciones del Señor, las iglesias del Señor no están interesados en el dinero. Estamos interesados en la salvación de las almas de las personas. Y que como hermanos sabemos que tenemos que apoyarnos entre todos. Si alguien está en dificultad, lo apoyamos. Eso es una obligación de todos nosotros. Pero nadie tiene preferencia de nadie. Peor aún, ningún líder tiene que enriquecerse con el dinero que entra a la iglesia, como lo hacen estos señores, los que dirigen el mormonismo. Sigamos a continuación. Bendiciones de pagar un diezmo íntegro. La ley del diezmo requiere sacrificio, pero la obediencia a esa ley traerá bendiciones mucho más grandes que cualquier cosa que haya sacrificado. El profeta Malaquías enseñó, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y esto es uno de los versículos que se utiliza comúnmente, incluso en las iglesias evangélicas, para sacar el dinero a las personas, ¿no? Antes de ese verso hay otros versos que utilizan, porque hay otros versos que dicen, maldito es la persona que no diezma continuamente ni ofrenda. Los que no diezman y no ofrendan, dicen algunas iglesias evangélicas, están bajo maldición. Y también utilizan este verso donde dice, pues pruébenme ahora, tráenme sus diezmos y sus ofrendas y van a ver que yo los voy a bendecir, dice Jehová. En ninguna parte del Nuevo Testamento se puede considerar ese tipo de aplicaciones, si bien es cierto, todo cristiano por voluntad propia y por amor al Señor y amor a su obra tiene que ser consciente de lo que tiene que dar, pero no por obligación ni por amenaza, sino por agradecimiento se da a las cosas de Dios. Si bien es cierto que no estamos bajo la ley, pero Pablo dice, el vivir en la gracia no nos tiene que hacer desgraciados, el estar libres de la ley no nos tiene que hacer vivir en un libertinaje. Tenemos responsabilidades, pero no bajo un reglamento de ley, sino bajo un principio espiritual, y es del amor. Entonces el que ama, pues mira las necesidades de los demás y mira las necesidades eclesiásticas, pero jamás se hace por motivos de enriquecer a nadie, jamás, de los jamases, pero todos estamos llamados a dar continuamente conforme a lo que Dios nos bendice. Dice, esas bendiciones las reciben todos los que pagan exactamente un 10% de sus ingresos, por pequeño que sea la cantidad. Al obedecer esa ley, el Señor te bendecirá tanto en lo espiritual como en lo temporal. Compromiso de pagar el diezmo. Si aún no has adquirido la costumbre de pagar el diezmo en forma regular, tal vez te sea difícil creer que puedas dar una décima parte de tus ingresos, pero los fieles pagadores del diezmo aprenden que no se pueden dar el lujo de no pagarlo, en un sentido muy literal y maravilloso. Se abren las ventanas de los cielos y se derraman bendiciones sobre ellos. Recuerda que el pago de los diezmos no es un asunto de dinero, sino de fe. Confía en el Señor. Él dio el mandamiento para nuestro beneficio y Él fue quien hizo la promesa que lo acompaña. Procura fortaleza en la fe de Nefi, que dijo, seamos fieles en guardar los mandamientos del Señor, pues he aquí, Él es más poderoso que toda la tierra. Ok. Entonces, sí, regresemos a nuestra pregunta y respuestas. Dice, ¿no? Pago un diezmo íntegro. Entonces, a todo lo que hemos visto, lo que le he leído es una parte solamente de su fragmento sobre lo que ellos enseñan el diezmo, porque son como 3 o 4 estructuras de documentación a lo que ellos especifican lo que es un diezmo íntegro. Le he leído, digamos, una conclusión siempre de su página oficial que para ellos es una obligación que las personas que se quieran casar tienen que estar diezmando continuamente. El que no diezma continuamente, pues lo exoneran o no le permiten, mejor dicho, no le van a permitir poder casarse, a menos en el templo de los mormones. Entonces, esto es muy delicado. ¿Qué nos enseña la Biblia en referente al hecho de que tenemos que dar nosotros como cristianos? Enseña la Biblia que tenemos que dar, Dios aprueba el hecho de que tenemos que ser dadivosos en eso. Claro que sí. Esto es muy importante que tenemos que llegar a entender. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segunda de Corintios capítulo 9, versión Valera, hermano, por favor. Del 6 al 9. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como escrito está, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mira lo que dice el verso 10. Y el que da, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces Dios aprueba y es un deber, no una obligación, sino es un deber de un cristiano, claro que sí. ¿Me entiende? Es un deber de un cristiano de que tiene que dar conforme a lo que Dios le ha bendecido, claro que sí, eso es explícito. En ninguna parte de las escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, Dios prohíbe el hecho de dar. Pero tenemos que dar para que sea un requisito para recibir algo en cambio, no, no, en ninguna parte. Dice el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Entonces, lo que Dios sí está en desacuerdo, lo que Dios sí detesta, si lo podemos llevar así de esta manera, es que el cristiano sea tacaño. ¿Me entiende? Sea tacaño. Porque Dios jamás va a permitir, hermano, que lo que Dios le da provista o las bendiciones económicas al cristiano no se lo da para él, ¿verdad? Porque el versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Quién es el que da semilla? Pues Cristo, hablando sobre la situación económica. Él es el que nos bendice. Y él dice que no tenemos que ser tacaños, no tenemos que hacer las cosas escasamente, sino a lo que Dios nos bendice. Tenemos que ayudar a un hermano, tenemos que dar. Tenemos que dar de acuerdo a nuestras ganancias para proveer. Por ejemplo, ahora nosotros estamos necesitando juntar dinero para pagar el alquiler de nuestro local, ¿verdad? Y en eso sí todos nosotros, gracias a Dios, nos hemos comprometido. Porque si no sale de nosotros, ¿de dónde va a salir? ¿Me entiende? Económicamente tiene que salir de nosotros para pagar ese local y se va a pagar el alquiler, se va a pagar la luz, se va a pagar por el lugar donde estamos, se va a pagar por la basura que se va a hacer, se va a pagar por todo. Y no solamente pues se va a pagar el precio que nos han dicho, ¿verdad? Sino que va a subir un poco. Y para pagar eso necesitamos todos colaborar para eso, para cubrir en eso, porque todos vamos a ser beneficiados de estar en ese lugar. ¿Ok? Entonces, para eso Dios nos bendice, hermanos. Otro versículo que también es importante que podamos leerlo. Primera de Corintios capítulo 6, perdón, 16. Capítulo 16, versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces Pablo está diciendo la manera correcta en la cual nosotros podemos dar, ¿no? Dice, tenemos que dar no tacañamente. Después nos dice, conforme hemos propuesto en nuestro corazón, y Pablo nos dice, de acuerdo a lo que Dios nos ha bendecido. De esa manera tenemos que hacer nosotros. Ah, hermano, yo he propuesto en mi corazón dar 1 euro de los 100 euros que gano, ya eso es, ya eso es su problema con Dios, ¿verdad? Eso usted va a tener que hablar, tiene que preguntar. Pero
E incluso usted puede terminar y decir, no, no, yo no quiero dar nada, porque no voy a dar. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Ya eso es una responsabilidad que usted tiene con Dios. Pero si usted se siente familia de esta congregación, si usted se siente pertenente a esta congregación, pues para poder apoyar la obra del Señor, todos tenemos que. Y esto es un mandamiento, hermano, ¿eh? Esto es un mandamiento, pero no es pues una amenaza que se hace, que si usted da, entonces por ejemplo, algunos de nosotros podemos estar, como por ejemplo en mi caso, ya son algunos meses que me he quedado sin trabajo, no es que de acá al otro mes comienzo a trabajar, hermano, usted tiene en retraso 3, 4 meses que no ha pagado su diezmo, ¿me entiende? Eso no se hace. En varias congregaciones sí hacen eso, ¿eh? En varias congregaciones hacen eso. Pero aquí no lo hacemos porque no somos una secta y no estamos interesados en el dinero. Estamos interesados en la salvación de las personas y que si damos es para apoyar la obra y para ayudar a los hermanos que se encuentran en necesidad. Y usted sabe muy bien que esa es la manera que siempre se ha dirigido esta congregación. Y todo el tiempo que hemos estado aquí en esta casa, pues no se ha pagado local, gracias a Dios, y se ha llegado a juntar lo que más o menos hoy tenemos para poder enfrentar los gastos de reestructuración donde vamos a ir a reunirnos. Para la gloria de Dios ya tenemos local, hermano. Entonces, vamos a seguir aportando, vamos a seguir ayudando, vamos a necesitar también no solamente su apoyo económico, también sus manos, sus pies, sus ganas, su corazón sobre todo, para poder hacer bonito el local donde nos vamos a congregar. Vamos a responder otra pregunta. Si volvemos a las preguntas y respuestas. La palabra es sabiduría, ¿no? Entonces, el número 5 dice, cumple con la palabra de sabiduría. Entonces, no se está refiriendo para nada a ese concepto de sabiduría al cual nosotros creemos, el cual nos habla, por ejemplo, Salomón en el libro de los Proverbios. Yo tenía esta idea, pues he investigado porque me decían, me parece extraño que ellos se refieran al libro de los Proverbios como sabiduría de lo que están aplicando ahí. Sería bonito que le hayan dicho a los jóvenes que si ustedes no se aprenden bien la palabra de sabiduría del libro de Salomón, entonces no se pueden casar. En eso estaría hasta de acuerdo, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a eso. La palabra sabiduría no se refiere a eso. Vamos a ver cómo miran ellos la palabra sabiduría o el concepto doctrinal que ellos tienen. ¿Se puede poner, por favor, hermano? Ok. Siempre es de la página oficial de los mormones, hermano, ¿eh? Esto es siempre de la página oficial de ellos. La palabra sabiduría. ¿Qué es la palabra sabiduría? La palabra sabiduría es una ley de salud. Mire, la palabra sabiduría es una ley de salud revelada por el Señor para el beneficio físico y espiritual de sus hijos. El 27 de febrero de 1833, según se encuentra registrado en la sección 89 de Doctrina y Convenio. Y esto sí, usted lo puede buscar, ahí está registrado. Solo que como es una página bastante extensa, no lo voy a clicar ni le voy a pedir al hermano que nos lea eso. Vamos a leer solamente la consideración de la sabiduría que es para ellos, ¿no? Esto está en su página Convenio y Doctrinas del numeral 83. El Señor reveló, dice, qué alimentos son buenos para comer y qué sustancias no son buenas para nuestro cuerpo. También prometió salud, protección, conocimiento y sabiduría a quienes obedecieran la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría, el Señor reveló que las siguientes sustancias son dañinas. Mire, esto es sabiduría para ellos, ¿eh? Dice el té y café. El té y café. Los profetas de los últimos días han enseñado que el término bebidas calientes que aparecen en este versículo se refiere al té y al café. ¿Eso en qué versículo y en qué capítulo está? En Doctrina y Convenios. ¿De dónde es esa cosa? Del libro o de las doctrinas de los mormones. Y incluso
sus intérpretes de esos libros, como son antiguos esos libros, sus intérpretes modernos han llegado a la conclusión de decir que cuando se refiere a bebidas calientes se está refiriendo al té y al café, que no se puede tomar. Por eso es que los mormones no toman ni té ni café, pero sí Coca-Cola. Sí, hermano, sí toman Coca-Cola y tanta Coca-Cola. ¿Me entiendes? No toman té ni café. Si bien es cierto, pues hermano, que cuando se hace el té o el café en exceso, pues claro que daña el hígado o daña el sistema nervioso, ¿verdad? Por eso cuando usted ve que cuando hay personas que toman bastante café, una de sus, digamos, de sus defectos que tienen es que son bastante nerviositos. Aparte de que ya como naturaleza son nerviosos. Pero el café también altera el sistema nervioso y en eso sí está comprobado eso. Y se hace también, la persona se hace adicto de este tipo de cosas, de este tipo de sustancias porque tiene cafeína, perdón, ¿no? Y tiene, pues, hace adicto a la persona. También se considera algunas propiedades benéficas el café y el té que pueden ayudar a algunas cosas del cuerpo del ser humano. Entonces, en ese caso, pues podemos considerar que la sabiduría en cuanto a lo que aplica el aspecto bíblico no es referente a esto lo que ellos están explicando, ¿no? Ellos están explicando estrictamente que el té y el café no se puede tomar por ningún motivo porque es algo del maligno, dicen ellos. ¿Me entienden? Pero sí toman Coca-Cola más no poder esta gente. Mire, las personas que ingieren a propósito cualquier cosa dañina no viene de acuerdo con la palabra de sabiduría. Las drogas ilegales en esencial pueden destruir a los que las consumen. El abuso de medicamentos por receta también es destructivo para el espíritu y el cuerpo. Y en eso estoy de acuerdo también. Todo lo que es drogas, pues nunca van a causar ningún beneficio. Lo único que van a hacer es destruir a la gente. El abuso de medicamentos también. Esto es, hermano, hay gente muy adicta a los medicamentos. Le duele un ojo, ya medicina. Le duele la pestaña, medicina. Le duele el pelo, medicina. Le duele cualquier cosa, medicina para todo, medicina. Y esto no está bien también. Pero con esto no estamos diciendo que si de verdad usted necesita bajo prescripción médica, usted tiene que consumirlo. No estamos diciendo de que no tiene que consumir, sino que tiene que ser coherente, pedirle a Dios dirección, porque los medicamentos te ayudan en una cosa y te destruyen otra cosa. Así que sobre todo hay que vivir en paz, en gozo en el Señor, para no enfermarnos tanto, hermano. ¿Me entiende? Para no enfermarnos solo la persona que tiene problemas en el corazón, en el alma, que está disturbada, se enferma cada rato y se enferma de todo. ¿Entiende? Va a haber, únase mucho al Señor, busque mucho la presencia de Dios y viva en la paz de Dios y va a ver que todas esas enfermedades que tiene ya no van a estar, ¿no? Y en esto sí está demostrado que la gran mayoría de enfermedades que tiene el ser humano es por motivos emotivos. En eso está demostrado científicamente. Ahora dice, el Señor también declaró en la palabra de sabiduría que los siguientes alimentos son buenos para nuestro cuerpo: verdura y frutas, las cuales deben usarse con prudencia y acción de gracias. De Doctrina y Convenio 83, 10 al 11. Eso es sabiduría para él. Y pienso que sí, es sabiduría, pues, porque hay personas que necesitan sabiduría para saber que la fruta y la verdura es buena, ¿verdad?
De verdad, pues hay gente que dice, come verdura, come fruta. No, no, no me gusta. No, no, a mí no me hace bien. Y, y pareciera ser que necesitan sabiduría para saber que la verdura y la fruta son buenas, ¿verdad? Son buenas. Pero si le das Coca-Cola, eh, McDonald's, eso sí les gusta. Ahora, la carne de mire, la carne de las bestias y de las aves del cielo que ha de usarse limitadamente, ¿no? La carne de las bestias y de las aves del cielo se ha de usarse limitadamente. Y en esto sí estamos de acuerdo también. Se tiene que comer poca carne porque mucha carne hace daño. Y además se vuelve uno más carnal. ¿Me entiendes? Entonces, mucho chancho no hay que comer, dicen por ahí. Hay que tener cuidado con esas personas. Bueno, para ellos son estos todos sabiduría, ¿no? Ya después le voy a llegar a qué es lo que quieren llegar ellos. Dice, a los que guardan la palabra de sabiduría, el Señor promete. Dice, y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. ¿Ya? Recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos. Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento. Yo no sé en qué, si usted come sanamente o desgastadamente, yo no sé si le hace sabio a uno, ¿sabe? Porque yo conozco mucha gente que es vegetariana y naturista y que se cuida mucho en la alimentación y de sabiduría no tiene nada. Nada, 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 absolutamente nada. Dice, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, pero de conocimiento de que seguramente esa gente pues investiga mucho lo que va a comer, qué es bueno, qué no es bueno. Yo tengo una amiga que se dedica a eso, investigar qué alimento es bueno, qué alimento no es bueno, qué cosa tiene que comer y a qué hora tiene que comer, a qué hora, en eso tendrá conocimiento, pero en cuanto a lo que es la sabiduría dada de Dios y al conocimiento de parte de las escrituras, no, nada, ningún alimento que usted consuma le hace conocedor de nada ni sabio nada. Sí, tesoros escondidos, no sé de qué cosa, ¿verdad? Y correrán sin fatiga y andarán sin desmayar. Ok, dice, yo el Señor les prometo que el ángel destructor pasará de ellos como de los hijos de Israel y no los matará. Doctrina y Convenio, 82, 19, 21. El mejor camino consiste en evitar completamente las sustancias prohibidas por el Señor en la palabra de sabiduría. Las personas que tienen comportamientos adictivos pueden abandonarlos y liberarse de la adicción mediante el esfuerzo personal. La fortaleza del Señor, la ayuda de los familiares y amigos y la guía de los líderes de la iglesia, cualquier persona puede superar la adicción. Ahí, regresamos a preguntas, por favor. Dice el número 5, ¿verdad? Cumple con la palabra de sabiduría. Entonces, si estas personas que se quieren casar toman café, toman té, si no comen verdura, si no comen fruta, entonces no se pueden casar. Las personas que quieren casarse tienen que comer verdura, tienen que comer fruta, no tienen que tomar té ni café. Uy, en esta iglesia hay varios que ya no se pueden casar porque más café toman, tapo las orejas, hermano. De verdad. Ustedes toman café por las narices, por la boca, por la oreja. Pues, da miedo como toman café. De verdad es terrible. Terrible como toman café. Por eso son nerviositos. Entonces estamos yendo y viendo que habíamos dicho al inicio que si bien es cierto,
toda congregación, hermano, tiene que tener alineamiento o dar alineamiento y dar formación y conducción a los que quieren casarse. Pero tiene que ser con coherencia en lo que dice la Biblia, no estas barbaridades que están escritas ahí. Es como yo decía, yo por ejemplo le tengo un fastidio y hasta amargura al McDonald's, ¿no? Como por ejemplo decir, ¿sabe que los que quieren casarse no pueden comer McDonald's? ¿Y por qué, pastor? Porque McDonald's hace daño. Sí, hace daño. ¿Y qué tiene que ver con mi matrimonio? Hace daño, McDonald's hace daño. Horrible. Da, te mata. Y yo le tengo fastidio a esas cosas del McDonald's. ¿No? Entonces, pero yo no puedo poner en mi seguimiento y en la orientación a los que quieren casarse que no coman McDonald's, porque a mí me da fastidio. Eso no existe. Eso es ser legalista. Todo aquel que se atreve a aplicar un principio que no vaya de acuerdo a lo que dice la Biblia, eso se llama fanatismo. Esto se llama secta, ¿me entiende? Y hay que tener mucho cuidado con lo que le van a enseñar o direccionar aún en esta iglesia. Ahora, versículo 6. Dice, ¿es honrado en sus tratos con los demás? Y en esto sí ellos son muy, muy, muy dedicados, hermano, ¿eh? Varios de ellos. Pero con la gente de afuera, pero con la gente interna, con la gente que tienen confianza, con la gente que ya es de ellos, no son muy delicados con sus tratos. Con la gente de afuera sí son muy delicados. Por eso es que usted ve a un mormón muy educado. Usted cuando conversa con un mormón doctrinalmente le da gusto hablar porque el mormón son la única religión que no se amarga cuando usted los debate con ellos. Son los únicos. Quizás son los, porque quizás ni caso te harán, pero bueno, están ahí tranquilos. Es honrado en sus tratos con los demás. Ellos sí te saludan, te respetan. Difícilmente usted los ve que se amargan cuando usted habla con ellos doctrinalmente. Yo hasta ahora no he conocido a alguien que sea amargado, así como los testigos o como algunas iglesias evangélicas, ¿verdad? Santo cielo. Y hay que dar en vez de café, hay que darle manzanilla a alguno, ¿no? Entonces, la persona, mire, la persona que quiere casarse en los mormones, por obligación, una de las líneas que tiene que tener por obligación es que tiene que tener un buen trato con las demás. Y aunque sí no lo veo como un reglamento para casarse, pero sí tiene que ser un buen testimonio, ¿verdad? Tiene que tener un buen testimonio. La persona que no es por motivos que se tiene que casar, es por motivos que es de Cristo, que vive en Cristo y que vive para Cristo. Tiene que tener un buen trato para con los demás, porque Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser ejemplo en conducta, ¿me entiende? Entonces, no por motivos que me voy a casar, entonces sí voy a tratar, pero una vez ya que ya me caso, entonces me vuelvo una bestia. No, ¿verdad? No. Así hay algunos, pero, antes de casarse son como gatitos adomesticados, pero ya cuando están casados, Dios santo, dan miedo, ¿no? Pero no tiene que ser un requisito para casarse. El cristiano vive honrando y bendiciendo a los demás y tratando bien a los demás, no porque se va a casar, sino porque es hijo de Dios. Entonces, la última pregunta que ellos nos hacen, tomemos mucha atención, dice. Se esfuerza sinceramente por cumplir los convenios que ha hecho, por asistir a las reuniones sacramentales y del sacerdocio, así como por mantener su vida en armonía con las leyes y mandamientos del evangelio de ellos, ¿eh? Pues si usted responde que no, entonces usted no se puede casar. Entonces nosotros
hemos visto en las Sagradas Escrituras, hermanos, para que nosotros podamos casarnos, simplemente basta querer casarse. Eso es lo que nos dice la Biblia. Dice, si alguien quiere casarse, pues que se case, dice Pablo, ¿verdad? Pero basta que sea en el Señor. El único requisito es eso. Porque si tu esposo o tu esposa se alimenta bien, come frutas, verduras, es light y no toma café, pero si no está en el Señor es un puro demonio. Nada de estas reglas, ¿me entiendes? Nada de estas reglas exigen la Biblia para casarte. Ninguna de estas reglas. Ninguna. Ninguna. Usted puede casarse con quien se le dé la gana casarse, pero tiene que saber que si no se casa en el Señor, le va a ir mal, súper mal. Y lo único que va a hacer es atormentar su vida todo el tiempo. Pero si se casa en el Señor, pues va a tener bendición. Va a tener bendición, porque el Señor los va a cuidar. Algunas de estas consideraciones hemos estado de acuerdo porque pues son principios que un cristiano tiene que vivir, ¿verdad? Son principios que un cristiano tiene que vivir, pero no son reglamentos en los cuales me tiene que llevar a cabo. Esas son las consideraciones, esas son las aplicaciones o las demostraciones de que por qué se le llama secta a una, por ejemplo, en este grupo religioso de los mormones. ¿Por qué se le considera secta? Porque tiene cosas exclusivas solamente de ellos que no existen en ninguna parte de las escrituras. Por eso es que se le llama secta. Y tenga mucho cuidado, hermano, incluso en esta congregación, si se le aplica o se le direcciona o si se le enseña y si se le conduce, si no es de acuerdo a las escrituras, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Todo lo que se tiene que determinar, aplicar y direccionar en esta congregación tiene que ser bajo la óptica bíblica. Nada más bajo la óptica bíblica. Terminamos leyendo la última parte. Dice, al solicitar una recomendación para el templo, usted debe recordar que entrar en el templo es un privilegio sagrado, un acto sumamente serio que no debe tomarse a la ligera, ¿vio? Con toda esa chanfaina, no sé si ustedes me entienden qué es chanfaina, o sea, con todas esas cosas extrañas que ya hemos leído de qué cosa es el matrimonio eterno y todo ese tipo de cosas, o sea, para poder tener el matrimonio eterno, para ellos es algo sagrado, sumamente sagrado, que se tienen que casar en el templo de ellos, pero antes de casarse en el templo de ellos, te tiene que pedir una cita con un representante oficial de ahí, y el representante oficial le tiene que hacer una investigación y le tiene que hacer unas preguntas tan profundas en las que si usted responde correctamente a todo lo que le pregunta, entonces sí tiene el permiso para poder acceder a la persona, al sacerdote, y el sacerdote le va a hacer otras direcciones más para que usted pueda acceder al templo de ellos y poderse casar y así poder tener el matrimonio eterno. Eso es la conjuntura de ellos. Sigamos, por favor, vamos a ver las últimas partes de ellos. Dice, debemos esforzarnos diligentemente por obedecer todos los convenios que hacemos en el templo, y el Señor ha dicho que si somos leales y fieles, entraremos a nuestra exaltación y llegaremos a ser como nuestro Padre Celestial. El matrimonio en el templo es digno de cualquier sacrificio y es una forma de obtener bendiciones eternas sin medida. ¿Qué podemos hacer para alentar a los jóvenes a fijarse la meta de casarse en el templo? ¿Cómo podemos ayudarle a prepararse para ellos? ¿Vio? Entonces, un ratito nada más ahí, tome atención. Ellos dicen, ¿qué podemos hacer para alentar a los jóvenes, o sea, para los que se van a casar, ¿no? A fijarse la meta de casarse en el templo. O sea, ellos no están enfocados en que se casen, ellos están enfocados en que se casen en el templo, de la manera de ellos, a la medida de ellos, a la doctrina de ellos. Los que somos bíblicos estamos enfocados en que se casen en el Señor,
a que se dediquen al Señor, a que busquen al Señor, a que se esfuercen en el Señor, a que le dediquen su vida al Señor. No todas esas barbaridades que hemos leído anteriormente. Ningún líder de ninguna iglesia, si no lo direcciona y si no lo conduce, si no lo forma de acuerdo a las escrituras, no le crea, no lo obedezca. Ninguno. Estamos enfocados que los matrimonios que se van a levantar en esta congregación estén enfocados en el Señor, de vivir una vida digna en el Señor. Pero si ellos quieren casar, pues que se casen, nadie les va a prohibir, pero ya van a tenerse a las consecuencias. Que después, ay, pastor, ayúdenme, mire mi marido, ay, mi esposa, ay, ay, ay. El pastor tiene que estar corriendo a las 12, 1 de la noche y para que no se maten, ¿verdad? Mejor es asegurarse casarse en el Señor, pero ningún líder le tiene que poner ese tipo de barbaridades de reglamento o dirección según ellos para que pueda casarse usted. Ninguno, hermano. Son absurdices totalmente. Hay que tener mucho cuidado, por eso es que se considera secta esas cosas. Si Dios nos permite, la semana que viene vamos a seguir analizando ya, vamos a tocar otra secta que se llama, ya va a ser un secreto para ustedes, ¿verdad? Pero vamos a seguir examinando otras sectas de los mormones, las cosas más importantes que se tenía que considerar, lo hemos hecho hasta ahora. Hay, claro, otras cosas también más importantes, como de los testigos, como de los mormones, pero no me voy a pasar todo el tiempo solamente enseñando de ellos. Las más primordiales las estamos enseñando. Ahora la semana que viene vamos a tocar una nueva secta, una nueva religión y vamos a ver su fundación, su formación, sus ideologías y sus doctrinas. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en referente a eso. Le pido por favor con todo mi amor que por favor hermanos nos preparemos mucho. Esa gente necesita de Dios, necesita de que usted le hable la verdad, le abra los ojos, hermano. Porque Pablo nos dice que tenemos un ministerio importante, muy importante, de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que por favor, no se escape de un mormón o de un testigo, porque ellos están lavados su cerebro, lavados hasta el tal punto que no saben distinguir entre lo que es verdadero y entre lo que es falso. Tengamos mucho cuidado con ellos. Ellos necesitan de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, queremos agradecerle por este día, por este momento, por este